Buenas tardes, Nicolás. Estamos con un nuevo capítulo donde hablamos de derecho. Por general hablamos de derecho de familia en general, pero hoy quiero que nos centremos en una sola parte. Hablamos mucho más la parte de la niñez y de separación, que son dos sectores de donde más vienen consultas, pero en base a todo lo que estuvo pasando en la ciudad esta semana, quería hablar un poco de la ley 26.485, que es la ley de protección integral a la mujer contra la violencia. ¿Qué es lo que nos puede decir esta ley? ¿Qué le garantiza a las mujeres? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sí, es un tema muy amplio y la verdad que integra obviamente el derecho de la familia, el tema de la protección integral hacia la mujer, ¿bien? Bueno, hay numerosos tratados de derechos humanos a nivel internacional que protegen a la mujer, que protegen todos los derechos humanos de la mujer y dentro de nuestro país tenemos la ley nacional, como bien lo mencionaste, 26485, que es la ley de protección integral hacia la mujer. ¿Bien? Obviamente todas las provincias se han ido adhiriendo con el paso del tiempo y lo que regula básicamente esta ley nacional son las tipologías y las modalidades de violencia y bueno, ¿qué se puede hacer en un caso concreto? ¿Verdad? O sea, las medidas de seguridad y demás. Más allá, insisto, que después cada provincia a la vez puede ir regulando un poco más, ¿no? Desmenuzando esta ley. Sí. Nicolás, vos recién hablaste de las diferentes formas que tiene la violencia. Yo creo que de la que más hablamos es de la violencia física, porque es la más grave de todas, la que por lo general puede llegar eventualmente a un femicidio, que es algo que ya no tiene ningún tipo de reparación. Pero hay diferentes tipos de violencia que están englobadas dentro de esta ley. Contanos un poco, aparte de lo físico, ¿qué otro tipo de violencia se puede ejercer y que da espacio a decir, bueno, yo tengo derecho a ir a hacer una denuncia, a pedir por mí, a pedir que, que alguien me reponga un poco todo el daño que me causó? Ujú. Bien, aparte de la violencia física, algunos de los tipos de violencia en contra de la mujer más comunes son, bueno, la violencia sexual, bien, de todo tipo, obviamente cuando hablamos de violencia sexual no hacemos alusión únicamente a los abusos sexuales con acceso carnal, sino que hacemos alusión a cualquier tipo de abuso, los abusos simples o donde no haya acceso carnal también son considerados como actos de violencia sexual. Te diría que todos configuran algún tipo de delito, que serán más leve o más grave dependiendo de las circunstancias particulares. Después tenemos también la violencia económica, ¿no? Que es una de las violencias que ha tomado, unos tipos de violencia que ha tomado repercusión en la última década, mucha repercusión, y hay muchísimos fallos a nivel nacional, a nivel provincial, donde encontramos que bueno, un juez o una jueza falla a favor de la mujer, por ejemplo, con una indemnización a su favor a raíz de haber ejercido o haber sufrido, mejor dicho, violencia económica durante un tiempo, por lo general prolongado, ¿no? De un hombre hacia la mujer. Para el que no entiende cómo sería violencia económica. Bien, la violencia económica concretamente, para poner algunos ejemplos, bueno, eh, cuando una pareja se separa o un matrimonio se disuelve o una unión convivencial se rompe y en el medio hay hijos menores de edad, ¿bien? El padre que no vive junto a la mujer ya y que no vive junto a sus hijos, se niega a pasar cuota alimentaria, por ejemplo. Eso si bien es un acto en contra de sus hijos, también es un acto de violencia económica en contra de su ex mujer, de su ex esposa, de su ex conviviente. ¿Por qué? Porque bueno, la mujer en ese caso va a tener que mover cielo y tierra, trabajar a lo mejor el doble de lo que venía trabajando para poder conseguir ingresos mínimos, ¿no? Para solventar las necesidades básicas de sus hijos. Entonces, esa es una de las formas en la que vemos la violencia económica a diario. Otro tipo de violencia económica, ejemplo, cuando una pareja también se rompe, la mujer, por ejemplo, se tiene que ir de la casa y deja sus cosas, sus electrodomésticos, algún vehículo, dinero, etcétera. En muchos casos, el hombre, el varón, le impide a la mujer que vuelva para retirar sus cosas. O, mejor dicho, le dice, bueno, volvé, pero si volvés te va a pasar tal cosa. Entonces, la mujer se ve encerrada en esta situación, ¿no?
digamos, diferentes amenazas, sufriendo diferentes tipos de coacciones y además con la imposibilidad de sacar sus bienes materiales que están dentro de lo que era su hogar, ¿no? Entonces ahí también vemos una modalidad práctica de lo que es la violencia económica. La mujer que no puede retirar sus cosas, sus pertenencias de la casa donde ahora actualmente vive su expareja, ¿no? Y en general, violencia económica es todo atentado en contra del patrimonio, en contra de lo económico en sentido amplio, ejercida de un hombre hacia la mujer y también aplicable, por supuesto, a otras identidades de género, ¿verdad? Esto me parece importante porque muchas veces una de las razones por las que las mujeres tardan más en pedir ayuda es porque si no tienen un grupo sólido que las ayude detrás de ella económicamente, irse con los chicos sin nada no es fácil. Y muchas veces, en el nombre de aguantar de que mi hijo no tenga hambre, me quedo y tolero esta situación insostenible de violencia. Exacto. Yo hace poco vi un fallo de los tribunales de Córdoba de una mujer le reconocieron una indemnización eh, por, como por esposa, vamos a decirle así, porque estaba con él, porque mientras estuvo con él impidió que se eduque, impidió que trabaje y le puso un negocio en la casa que lo obligaba a atender donde ella no podía tener ningún tipo de ganancia, no podía agarrar ni un peso del negocio. Uh Y -huh. tuvo que pagar todo eso. Esos son los nuevos fallos que estamos viendo que Claro. reponen todo. Claro, claro, tal cual, tal cual. Ese caso que vos nombrás seguramente quedó encuadrado dentro de lo que es la figura de la compensación económica, que también es una herramienta legal muy utilizada actualmente y que viene a proteger fundamentalmente a la mujer, ¿no? Que después de una separación queda con muy pocas posibilidades de acceder al mercado laboral o de acceder a bienes, ¿no? Como para poder subsistir dignamente. Y se relaciona con la violencia económica, porque muchas veces esto que va ocurriendo en una pareja, ¿no? De, bueno, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que lleva los ingresos, el dinero a casa, y la mujer es la que se dedica a cuidar a los chicos y a limpiar, si bien parece algo arcaico lo que digo, pero se sigue dando en algunos contextos. Esto puede ser realmente un acuerdo entre las partes, que después entiendo se podría solucionar en caso de una separación, pero en otras ocasiones son imposiciones, ¿no? Son realmente órdenes por parte del hombre en contra de la mujer. Y a la mujer no le queda otra más que trabajar dentro de la casa, porque bueno, su marido, su conviviente, le impide hacer cosas fuera Bueno, del hogar. justamente en el fallo que te decía, la jueza había considerado que este hombre había impedido el desarrollo de la mujer, porque se habían casado de adolescentes, Uh -huh. muy pequeños, no le había dejado terminar de estudiar, no le permitió nunca trabajar, no tenía derecho a manejar nada de la plata que estaba, ya solo podía trabajar haciendo lo que él decía en el negocio adentro de la casa y mantener la casa. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí tenés, digamos, una mezcla, ¿no? De varias tipologías de violencia, porque no únicamente la violencia económica, sino también la violencia psicológica, por Por lo ejemplo. general no se Así ejerce un que solo tipo de violencia, no, sino es no, en no, no. conjunto. Generalmente viene acompañada, ¿no? La violencia económica por lo general viene acompañada de la violencia psicológica, lo cual eso implica que el daño, el perjuicio que sufre la mujer es mucho más grande porque no únicamente tiene esa preocupación de lo patrimonial, de lo económico, de cómo empezar a arreglársela sola, de cómo hacer para salir, ¿no? de ese encierro en el que se ve justamente como decías vos, por ejemplo, por no salir a trabajar o por no poder acceder a un trabajo digno, sino que también se ve atormentada por ese daño emocional, espiritual que sufre a raíz de, bueno, insultos, amenazas, etcétera, constantes a diario que puede llegar a sufrir una mujer en un contexto justamente familiar o no, ¿no? Porque puede ser que no vivan juntos, es una pareja que no viven, que no conviven, mejor dicho, pero que así todo sufra la mujer violencia psicológica o económica. No hace falta que esté presente la circunstancia de la convivencia, ¿no? Para que haya violencia. Esto para que quede claro. Vos recién hablábamos de violencia económica y como vos me decías, tiene una reparación económica si uno quiere en la justicia.
que se puede ir. En este caso que yo te dije era un fallo que era justamente penal porque era mucho más complicado, pero se puede ir por la parte civil también. Exacto. En cualquier caso de violencia de género, violencia física, sexual, psicológica, simbólica, económica, siempre la mujer va a tener la posibilidad de solicitar ante un tribunal, ante un juez, ante una jueza, una indemnización. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, justamente para reparar los daños y perjuicios sufridos, porque se entiende y se presume que cualquier acto de violencia de género genera justamente un daño en contra de la mujer. Bien, si vamos al caso, como te mencionaba recién, la violencia psicológica o la violencia física que puede llegar a padecer una mujer, obviamente que eso, más allá de la vulnerabilidad o de la vulneración de su integridad física, también existe una afectación espiritual interna, ¿no? Un daño psicológico, un daño moral, por todas las situaciones negativas que ha tenido que pasar la mujer. Y eso, sinceramente, bueno, sabemos que no se puede volver para atrás, o sea, la mujer sufrió ese tipo de violencia y la única forma de reparar ese daño es a través de una indemnización, que se verá en el caso concreto, ¿no? Con las pruebas que hay, con los padecimientos que ha sufrido, la cantidad de tiempo también que lo ha sufrido a ese tipo de violencia, bueno, se analizará y el juez o la jueza va a terminar estableciendo una indemnización, una reparación integral por esos daños y perjuicios. Todo esto que hablamos de reparación integral, es decir, el pedido de una indemnización que pueda hacer una mujer a raíz de violencia que haya sufrido, violencia de género, eh, encuadra dentro de la órbita civil, no dentro del ámbito penal, para diferenciar. Esta ley de la que estamos hablando, que es la que cubre todo esto, está casi a punto de un paso más por, por el Senado y por diputados, de sufrir un cambio que viene de la mano con un cambio que viene teniendo la justicia, que es el tratar de ayornarse a todos los cambios que tiene el mundo. Y si algo cambió como nos relacionamos, son las tecnologías de la información, las TIC, Uh -huh. que como cualquier otro invento terminó teniendo una aplicación lamentable también dentro de la violencia de género y por primera vez estamos a punto de tener una ley que va a empezar a poner un orden en esto que la justicia todavía no se ha definido porque no sabían dónde terminar de encuadrarlo. Exacto. Que hablamos de la ley Olimpia, que viene a hablar de Exacto. la violencia digital hacia las mujeres. Exacto. ¿Qué es lo que más o menos está ahora englobaría esta nueva ley? Bueno, en la ley Olimpia, que es lo que se nos viene, si bien todavía no fue sancionada, pero bueno, se espera que se corrijan algunas formalidades y en unos 10 días, 15 días aproximadamente, ya vamos a tener sancionada esta ley. Lo importante de esta ley Olimpia es que viene a establecer, o mejor dicho, viene a modificar la Ley Nacional de Protección Integral contra la Mujer o hacia la mujer y agrega una tipología que es la violencia digital, como bien vos mencionabas. ¿Qué engloba? Bueno, todo tipo de acto violento en la órbita digital que sufra una mujer. Son situaciones dañosas, perjudiciales, que la mujer ya ha venido padeciendo a lo largo de estas últimas décadas, pero que todavía no, bueno, no se encuadraban en alguna figura concreta dentro de esta ley de violencia de género o esta ley de protección integral hacia la mujer. A mí se me ocurren dos escenarios distintos Sí. que esta ley podría encuadrar para mostrar lo más amplio también que tiene. Por un lado, lo que nosotros conocemos como, que son dos categorías juntas en realidad, como porno venganza o la parte coactiva, cuando alguien te está chantajeando, digamos, por algún video o imagen íntimo tuyo que quieren compartir sin tu consentimiento. Uh -huh. En esos casos, esto es algo que es denunciable. Claro, tal cual. Bueno, esos casos eh, serían unos de los tantos que esta ley Olimpia, ¿no?, viene a contemplar. Si bien ya vienen existiendo los hechos hace mucho tiempo, pero ahora van a quedar encuadrados dentro de lo que es la violencia digital. Por eso es que van a integrar esta ley nacional 26485. ¿Bien? En estos casos que vos mencionabas, ¿no?, la conocida porno venganza, o la extorsión sexual, ¿no?, a raíz de algún material
de video, a un material fotográfico, eh, puede ser, digamos, son hechos que pueden ser denunciados por la mujer que lo sufre. Claramente que sí, porque es violencia de género. ¿Bien? Después se verá en el caso puntual si ese tipo de violencia digital encuadra dentro de un delito penal o no. Pero de todas maneras, seguro que va a ser violencia de género, porque hay un atentado en contra de la mujer. Se está violando la dignidad, el honor de la propia mujer, y eso obviamente que genera malestares de todo tipo. Entonces, la denuncia hay que hacerla, por supuesto, con el tiempo o en el tiempo que crea necesario la mujer, no tiene que ser algo obligatoriamente, ¿no?, que lo haga de un día para el otro, pero cuando se sienta preparada la mujer, lo ideal es que haga la denuncia cuanto antes mejor en realidad por el tema de los protocolos digitales. Pero lo que se trata de evitar con esto es que esa fotografía o esa filmación, esa grabación, eh, no llegue, digamos, a la web o a una red social o a una conversación grupal de WhatsApp, ¿bien? Donde, bueno, puede ser transmitida y retransmitida hacia cientos de personas y llega un momento que, sinceramente, se hace muy difícil parar esa transmisión, ¿no?, del material fotográfico, del video. Entonces, lo ideal es actuar preventivamente, preventivamente. Es decir, cuando la mujer ya tenga sospechas fundadas de que un hombre, que puede haber sido pareja o no, tenga o tiene en su poder alguna fotografía, por ejemplo, que la pueda comprometer, bueno, si teme justamente de que haya alguna transmisión en las redes sociales, puede ir a hacer una denuncia o puede hacer incluso una acción civil, una acción preventiva, para que se frene esa divulgación. Porque si no lo paramos a tiempo, como decía recién, vamos a estar jugando ya con las plataformas, es decir, vamos a tener que solicitarle a las plataformas, a diferentes servicios, ¿no?, de internet o empresas que manejan redes sociales, que paren la pelota, por así decirlo, es decir, que pongan trabas rápidamente para que se corte la circulación. Y muchas veces eso no es tan fácil de lograrlo. ¿Bien? Esta ley Olimpia, una de las tantas ideas que tiene, uno de los objetivos, es tratar de agilizar y de optimizar esos mecanismos de tensión, ¿no es cierto?, de la transmisión de un video, de una fotografía, etc. Sí. Pero por eso yo siempre digo que en estos casos lo ideal es trabajar en la prevención. Cuando hay sospechas fundadas, tratar de denunciarlo o si no de intimar a la persona que tiene esa fotografía o ese video, ese documento, para que no lo transmita. O sea, una especie de medida protectoria o cautelar para que esta persona que tiene en su poder fotografías que no le pertenecen no las divulgue sin el consentimiento de la mujer. También para que aprendamos un poco como sociedad que cuando un material de ese tipo te llega y vos decidís también compartirlo, vos te estás haciendo partícipe de un acto violento que puede llegar a ser una causa penal. Vos te Totalmente, estás sumando, vos como, no totalmente. quiero decir como coautor porque no fuiste el de la idea, pero si vos lo recibiste y vos también lo reenviás, estás participando de eso. Tal cual, sí. Más allá del tema de si encuadra o no en un delito penal, que eso ya, digamos, es un análisis muy particularizado de la causa, bueno, que se denuncie, ¿bien? Pero más allá de si es un delito penal o no, todos concordamos es que es violencia de género y que es grave, ¿está? Porque se está afectando, insisto, la dignidad y otros derechos humanos de la mujer. Entonces, la sugerencia a nivel general es frenar con esa transmisión. Si nos llega algún video, alguna fotografía de una mujer o en general de una persona, bueno, que sabemos que es una situación por ahí complicada, que se puede ver en esa foto porque, bueno, se traduce en que hay una situación íntima. La idea es no divulgarla o no continuar con esa divulgación, ¿no es cierto? Frenarlo, porque mientras más se vaya divulgando, transmitiendo, más difícil es luego detenerlo, más allá de que mandemos oficios, que mandemos órdenes judiciales a plataformas, a redes sociales, a diferentes empresas que trabajen en los medios digitales, etcétera.
Una vez que ya se fue, digamos, transmitiendo en diferentes grupos de WhatsApp, por ejemplo, Algo que una o en vez que, diferentes redes sí, sociales, se hace muy difícil parar esta algo que entra a situación. la web no se desaparece nunca. Exactamente, ese es un principio o una regla que hemos escuchado miles de veces y que tiene un cierto correlato con la realidad. Por eso, insisto, no quiero aburrir con esto, pero hay que trabajar mucho en materia preventiva. Porque si ya esta transmisión generó daños, ya la parte preventiva no va a interesar tanto, sino que vamos a trabajar ya en otra área que vendría a ser la cuestión de los daños y perjuicios, como mencionaba hace un rato, ¿no? Y yo pensaba recién otro escenario de violencia digital y lo ataba con uno de los tipos de violencia de género que se puede subir, que es la violencia política. Se vive muchísimo en las plataformas y que ahora incluso se ve agravado con la presencia de todas estas inteligencias artificiales donde pueden, ya se ha visto en el caso de una activista muy famosa y periodista que participa en política en México, que con una inteligencia artificial le borraron la ropa de su cuerpo, la transmitieron como si ni siquiera era ella, Ujú, pero el acoso llegó a ser tan grande que todo el mundo creía que la estaba mirando a ella, ujú. todo para desmerecer todo el trabajo que ella hacía. Totalmente, totalmente. Esto también sirve para eso porque las mujeres en Argentina son víctimas de la violencia política si están en algún partido, no Exacto, importa en cuál. exacto, exacto. Sí, sí, Esto sí. también podría entrar Si ahí en bien, violencia digital. La gente por ahí cree que lo que ponga en una computadora, como yo lo pongo con un nick o lo pongo con mi cuenta de Instagram o de Facebook nomás, no importa, no tiene consecuencia porque es un mensajito. no, 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 por eso. Yendo al tema de la violencia política, bueno, es uno de los tipos de violencia de género. Cuando se cercenan derechos, cuando se limita el acceso a la política a la mujer o a un grupo de mujeres, estamos ejerciendo un tipo de violencia de género que es la violencia política. Como dije hace un rato, también se suma normalmente otro tipo de violencia, como en este caso la violencia digital, porque si vos estás desmereciendo la posición de una mujer y a la vez te aprovechás de la cuestión de género para modificar alguna fotografía, ¿bien? Y que eso repercuta en el honor, en la dignidad, ¿no? En contra de la dignidad de una mujer que quiere hacer carrera política, ahí también vemos entonces la presencia grave de la violencia digital. Por eso siempre digo que van en forma conjunta dos, tres, cuatro tipologías de violencia de género. Incluso en violencia política no hace falta llegar tan lejos como este ejemplo que dimos, sino está muchas veces en los comentarios y en lo que se escribe. Suscribir a la mujer, si es linda, no puede pensar y bajar todo lo que pone y Sí, dañarla, sí, sí, sí. todas sus Sí, sí, ideas, sí. y al lado contrario, a una mujer que es inteligente pero que no encaja con el estereotipo del que está hablando, es tratar de romper su trabajo a través de destrozar Exactamente, su imagen, por exactamente. decirlo, que no es más que una forma de adoctrinar para que todas se asusten y no quieran hacer política. Tal cual, Pero tal cual. esto va a quedar también un poco más encauzado ahora también con la ley Olimpia. Exactamente. Esto, digamos, la violencia digital a través de la ley Olimpia, que viene a modificar la Ley Nacional de Protección Integral hacia la Mujer, va a contemplar, ¿no?, estas situaciones también. Eh, lo interesante es que también, digamos, se encuadran, ¿no?, ciertos mecanismos de protección en esta ley Olimpia. Eso quería manifestarlo. No es únicamente agregar una tipología de violencia a, digamos, las demás que ya existen legisladas desde hace tiempo. Yo dentro de lo que leí lo que me llamó la atención es que Sí. hablaba de alfabetización digital. Claro, bueno, justamente, esto es, ¿qué quiere decir básicamente? Bueno, empezar a educar, trabajar desde la prevención, pero no únicamente con esa prevención de, bueno, una medida cautelar, una medida protectoria, no, no, sino trabajar preventivamente desde la educación, o sea, hacerle conocer a la sociedad en general de qué hablamos, ¿no?, cuando nos referimos a violencia digital, cuando nos referimos a las TICs, cuando nos referimos a una red social en particular, cómo se puede acceder o incluso cómo, digamos, manejarlas adecuadamente, ¿no?, a estas herramientas digitales que tenemos hoy. Porque hay que saberlas manejar, hay que tener pleno conocimiento de ello para no ser
inocentes, ¿no? O no pecar de inocente y creer que por subir una fotito o un video a una red social o a la web, bueno, no estoy ocasionando ningún perjuicio, sino que es algo normal de todos los días. Por eso digo, hay un trabajo muy importante que no tengo dudas se va a comenzar a hacer o se va a reforzar con la educación justamente de la sociedad en general, para manejar las TICs en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos para prevenir situaciones dañosas que genera esta violencia digital, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Nicolás, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema sobre derecho. Bueno, muchas gracias, hasta luego.